Hola, soy Raúl Treviño y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí un video temático a mi canal, pero me gustaría retomarlo. En esta ocasión, en este video te quiero compartir mis logros y mis errores del 2018 para que te puedas inspirar o que puedas aprender de ellos. También te quiero invitar a que tú escribas la reseña del 2018 porque te voy a decir los beneficios de hacerlo. Quizá te preguntes, bueno, ¿cómo podría recordar todo lo que me pasó en un año? Bueno, lo que a mí me ayudó mucho fue echarle un vistazo a la galería de mi celular. Hoy en día, pues todos tomamos fotos con nuestros celulares. Sí, bueno, si lo perdiste el año pasado, cierto tiempo, ahí sí creo que va a ser más complicado. Pero yo puedo falta de memoria y a mí sí me ayudó mucho echarle un vistazo a toda la galería. A veces me sucedía de que veía situaciones en las que yo había compartido o tiempo que había yo compartido con ciertas personas y aunque no estuvieran relacionadas completamente con mi profesión, me recordaron ciertas cosas que hice en ese tiempo. Entonces, a mí me ayudó mucho hacerlo y escribir la reseña. Tiene muchos beneficios porque te puede ayudar a autoevaluarte, a conocerte más, a desechar lo que no te sirvió o a confirmar lo que realmente crees, ¿no? Entonces es un ejercicio bastante beneficioso y te invito a que lo hagas. Comienzo diciéndote que el año pasado, en enero del 2018, me surgió la idea de escribir microficciones. Constó en tomar fotografías de algunos lugares en Japón que despertaran mi imaginación y escribir algo inspirado en ello. En aquel entonces Instagram había sacado la característica nueva de deslizar hacia la izquierda 10 imágenes o 10 fotografías que podías subir en un mismo post. Entonces esto se me hizo una idea genial, una plataforma muy interesante para comenzar a liberar mi creatividad. Y todo surgió porque en aquel entonces había hecho una historia corta para un concurso aquí en Japón que se llama Journey. Y al momento de querer adaptarla, se me vino la idea, esta idea de este concepto de tomar fotografías. La enseñanza que me dio esto y que yo te puedo dar es que no hay excusas para no crear. ¿Sí? Tú puedes también tomar fotografías del lugar de donde vives. No importa, realmente no importa dónde vivas. Ese es el reto y estoy seguro que si lo haces te puede beneficiar. Tomar fotografías y crear una historia acerca de ello. Obviamente yo dibujé mis personajes y algunos elementos que la historia me pedía para complementar estas imágenes. Obviamente también son imágenes que edité a blanco y negro con altos contrastes. La intención de hacerlo así fue para ahorrarme tiempo al crear historias, porque manipulando las fotografías y escribir en base a ellas es un ejercicio muy divertido que te recomiendo hacer. Otra de las cosas que también sucedieron el año pasado fue que dejé de publicar videos. Nada más publiqué 3 videos en todo el año y esto fue por diferentes motivos, tanto personales como profesionales. Pero uno de ellos fue el agotamiento. El hecho de tener que estirar los temas para encontrar algo que decir semanalmente fue algo que no me funcionó. Obviamente es un modelo de negocios que a YouTube le beneficia mucho porque entre más contenido tenga, ellos pueden colocar más anuncios. También el hecho de tener que elegir un día a la semana para prometerle a mi audiencia que en determinado día tienen que ver uno de mis videos, también fue algo que me fue estresando y fue matando la pasión de hacer videos. Así que he decidido hacer videos cuando realmente me nazca y sobre todo tratar de hacer videos de temporadas que encierren ciertas temáticas, algo como videos más planeados para que tú y yo nos podamos divertir y beneficiar de esto. Así que la enseñanza de todo esto es que descansar es tan importante como trabajar porque el ajetreo sin descanso conduce al consumo de uno mismo. Así que si enfrentas algún agotamiento, si crees que has trabajado de más, tienes que saber que también es válido descansar porque a nosotros, a las personas que estamos tratando de luchar por nuestros sueños, a los que tratamos de emprender algo, siempre nos abraza y nos invade la culpa de estar haciendo algo que no esté relacionado con nuestra meta final o nuestro objetivo. Así que yo me di cuenta, comprendí que pausar mis esfuerzos a cierta hora para poder leer, para poder jugar un videojuego, pasar tiempo con las personas que quiero, pues es muy válido, ¿no? Que siempre, nunca se van a acabar las tareas, siempre va a haber algo que hacer y tengo que tener la determinación de decir hasta aquí llegué el día de hoy. Hasta aquí me detengo y no voy a trabajar más. Porque el hecho de querer tener que hacer todo lo que queremos hacer por alcanzar nuestros sueños a veces nos consume.
Sí, tenemos que, pues no sé, quizá podemos decir, bueno, hoy tenía que dibujar esto y lo otro, pero además tenía que hacer el sitio web, o tenía que subir un video y tenía que hacer esta imagen y tenía que actualizar Instagram y Facebook. Entonces nos invaden tantas cosas que tenemos que hacer en base a nuestros sueños, que obviamente pues también podemos contratar asistentes para que nos ayuden con esto. Pero aún así, siempre uno está envuelto en situaciones que requieren nuestra atención y tenemos que empezar a mesurar eso, tenemos que saber a aprender a cuándo detenernos. Si has pasado por este tipo de sentimientos o te identificas con lo que estoy diciendo, es muy válido descansar y tienes todo el derecho de hacerlo. Quiero que sepas que esto es una serie de videos que iré publicando, así que no te pierdas la próxima semana, el siguiente, donde te seguiré compartiendo más acerca de mis logros y fracasos y con la intención, obviamente, de que puedas aprender o inspirarte de ellos.